La imagen se repite en distintos puntos de La Rioja: socavones, derrumbes y bodegas centenarias, como ven, al borde del colapso o colapsadas totalmente. El accidente ocurrido este fin de semana en el barrio de las Bodegas de Entrena, donde una mujer y su bebé tuvieron que ser rescatados tras ceder el terreno, ha vuelto a poner el foco sobre el grave deterioro que sufren estos enclaves históricos. No es un caso aislado. Municipios como Villamediana, Lardero, Alberite, Murillo y Río Leza Oquel llevan años denunciando el abandono y la falta de mantenimiento de un patrimonio único ligado a la historia del vino riojano. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Entrena para conocer cómo está la situación en esta localidad, aunque ya les adelanto que la mujer y su hija están ya en casa y se encuentran en perfecto estado de salud. Y hoy también queremos hablar de instalaciones municipales que necesitan mantenimiento, o eso piensan los vecinos que transitan habitualmente por esta pasarela que une el Parque de la Laguna y el Parque de San Miguel. Denuncias vecinales que han hecho saltar la alarma y han provocado el cierre temporal por parte del Ayuntamiento de Logroño. Se ha cortado el tránsito peatonal de esta pasarela peatonal sobre el ferrocarril que conecta estos dos parques. Durante los últimos meses se han recibido quejas sobre algunas deficiencias planteadas por los vecinos de la zona. A partir de este cierre se va a realizar una inspección en profundidad del estado de la pasarela con el fin de definir y decidir las futuras actuaciones. Y les recordamos también que los médicos han iniciado hoy la tercera semana de huelga y para este miércoles han convocado una manifestación que va a recorrer el centro de Logroño bajo el lema "Por nuestra salud". Los facultativos piden que mejoren sus condiciones laborales para evitar la fuga de profesionales y poder dar a los riojanos la calidad del servicio que se merecen. El Ministerio dice que muchas de las cosas se tienen que resolver en la autonomía porque es una transferencia ya conseguida, toda la sanidad, pero pensamos que hay muchas cosas, algunas cosas que tienen que venir por una ley básica que fuerce a las autonomías a aplicarla. Porque si mejoramos las condiciones laborales, vamos a traer nuevos médicos, no va a haber sobrecarga laboral y esto va a facilitar el trabajo y la atención. Estamos por ofrecerles la atención segura. Bueno, pues hoy en Punto de Encuentro nos hemos querido acercar hasta Entrena, donde nos espera su alcalde, para conocer más detalles y saber cuál es la situación de ese barrio de bodegas en la localidad. Saludamos al alcalde, a José Jalón. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, díganos exactamente qué es lo que ocurrió en el día de ayer por la tarde. Bueno, pues el día de ayer por la tarde, sobre las 5:30 de la tarde, una familia pues llegó aquí a Entrena, que compró una propiedad hace poco tiempo en la zona precisamente muy más deteriorada, y paseando con la cría, pues a su paso cayó. Hubo un desprendimiento de la tierra, un blandón, y cayó unos 2,5 metros con la cría en brazos. Y claro, lógicamente el susto pues acudieron rápidamente. Bueno, en principio lo rescató el alguacil del pueblo, que tenían conocimiento de él. Lo llamaron y acudió rápido, lo sacaron. Luego pues bomberos, ambulancias, protección civil, todo lo que se prepare en un caso de estos. Y afortunadamente no pasó nada. ¿Se encuentran bien? Sí, esta mañana hablé con ellos, están en casa. Lógicamente pues con el susto aún, alguna magulladura, la madre, la cría, los críos son de goma. La madre pues el susto y alguna magulladura, pero bueno, bien, también. Bueno, cuéntenos, ¿por qué se ha dado este caso? ¿Existían ya indicios de que esa zona estaba mal? ¿Intuían ustedes que podía pasar? No, que podía pasar eso no, porque la zona está mal, la zona está deprimida, está en un colapso generalizado, la zona está completamente vallada, perimetrada, y claro, pues, pero la gente andando, el peatón pasa por cualquier sitio. Y otras veces esa señora había estado también paseando por allí y no había pasado nada. Pero claro, ayer el calado cedió y cayó. ¿Se sabe cuáles fueron las causas de por qué cedió? Las causas es por lo que es lo normal que estamos comentando día tras día.
que los calaos están, lo que es la superficie de separación entre el calao y la calle ha desaparecido porque el agua que ha entrado va erosionando todo el terreno y al final pues ya no hay la altura de 3 metros o 4 metros y en cambio simplemente está el hormigón y con el tiempo pues cede. Hace 4 días estuvo una máquina arreglando precisamente esa calle, allá, pasó la calle por encima y no pasó nada y la señora pues con 60 kilos de peso cayó. ¿Se sabe exactamente cuántas bodegas privadas de esos calados que estamos hablando se encuentran con problemas estructurales? ¿Sabe el ayuntamiento? Pues exactamente los problemas estructurales no, pero te digo que va a haber 40 bodegas, 30 bodegas con problemas estructurales. Las bodegas, pues igual hay 180 bodegas en todo el barrio de las bodegas. Pero claro, unas están mejor conservadas, otras están menos. Al final, pues la tendencia es a que todas vayan colapsando poco a poco por la erosión del terreno. La responsabilidad es de los propietarios, no sé si ustedes pueden forzar de alguna manera. En principio son propiedades particulares, el ayuntamiento llega hasta donde llega, va haciendo arreglos, va haciendo alguna calle que ha podido, pero te digo que hace 5 años se hicieron muros nuevos, calles nuevas, y esas mismas calles han vuelto a colapsar y caer ahora. En 5 años, entonces no puedes estar tomando medidas continuamente de gastar dinero a los particulares, sujetar las calles con los muros, sujetar sus edificios con muros y que duren 5 años. Eso es injusto. ¿Qué medidas se han tomado con respecto al incidente de ayer? Pues las medidas que se han tomado es volver a perimetrar toda la zona entera, acordonar todo entero, vallar todo, pero claro, luego tenemos otro problema y es que las vallas metálicas, por ejemplo, por las noches hay un vandalismo que se llevan las vallas para chatarras. Se vuelven a colocar y duran 2 días. Y bueno, pues entonces ya, a través de Protección Civil también, pues a ver qué actuaciones podemos seguir tomando, acordonar todo y poner unos volardos de 1000 kilos de peso para que no se puedan mover y las calles cortarlas. No sé si se ha planteado el ayuntamiento, me imagino que todas las bodegas, esas privadas, no todas tendrán propietarios, ¿no? Todas tienen propietario, todas tienen propietario, todas. A veces pasa que en otras localidades riojanas no se conoce quiénes son esos propietarios, no sé si es el caso aquí en Entrena. Aquí es difícil desconocer el propietario. Otra cosa es que la bodega esté abandonada, otra cosa es que la bodega haya tenido un propietario original que luego los herederos han marchado, pero el dueño sigue existiendo. Bueno, ¿qué le puede decir a los vecinos que pueden estar tranquilos? ¿Qué mensaje les da a los vecinos en estos momentos? Pues que son las posibilidades del ayuntamiento, se está trabajando desde hace ya tiempo en tomar una solución, que la solución no puede ser buena, pero que tiene que ser una solución comunitaria de entre todos. Y las medidas pues se irán tomando poco a poco a medida que vayamos conociendo los resultados de los estudios que nos están haciendo. De los estudios que se está haciendo en estos momentos, ¿qué medidas serían esas que decía usted que no iban a gustar a todo el mundo? Pues las medidas, según los propios técnicos de Protección Civil, pues sería ir derribando bodegas, rellenando los calaos con el propio el escombro del propio edificio, los restos del edificio, y ir acometiendo una especie de monte con paseos o con calles, con árboles, y dejarlo en tierra, rellenar todos los calaos. ¿Tienen ejemplos de otras localidades riojanas? Pues yo el que más cerca veo, el único que conozco es en Navarrete, que hicieron una actuación parecida, pero claro, esas actuaciones cuestan, aparte de dinero que cuesta, el tiempo, porque esto no es cuestión de 5 años, esto cuesta 20 años, 30 años, no lo sé, porque hoy hay bodegas que pueden estar en buen uso, pero es hoy, en 2 meses ya no está esa bodega, y a esa situación estamos llegando. Pues José Jalo, muchísimas gracias por atendernos. Tranquilidad, ¿no? Todos se trabaja por conocer exactamente cómo está la situación en estos momentos. Por supuesto que se está trabajando y bueno, pues a los vecinos, que claro, al que le toca pues está molesto, seguro, pero que estén tranquilos que lo que se puede hacer en ningún momento se ha dejado por parte del ayuntamiento, en ningún momento se ha dejado de trabajar y en buscar la solución más acorde a la situación.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por atendernos, un placer. Gracias a vosotros por darnos voz y es una pena que sea voz en estas circunstancias, pero bueno. Bueno, pues comenzamos ya la tertulia de este lunes 27 de abril, una tarde que hemos tenido lluviosa. Aquí estamos recogidos para hablar de la actualidad que nos ha dejado esta semana. Vamos a saludar a Fran Rodríguez Peña. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas Bienvenido. noches, María. Está también con nosotros Diego Mendiola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Fede Krumna. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Bueno, vamos a comenzar por ese incidente que conocíamos ayer en la localidad de Entrena, una imagen que se repite nuevamente y que ya hemos visto en distintos puntos de La Rioja: socavones, derrumbes y bodegas centenarias al borde del colapso y colapsadas totalmente, como están viendo. Un accidente que ocurría ayer por la tarde sobre las 5:30 en ese barrio de las bodegas de Entrena, donde una mujer y su hija de 15 meses tuvieron que ser rescatadas tras ceder el terreno. Esto ha vuelto a poner el foco sobre el grave deterioro que sufren estos enclaves históricos. No es un caso aislado, tenemos ejemplos en otros municipios como en Villamediana, Lardero, en Alberite, en Murillo o en Quel, que llevan años también denunciando el abandono o la falta de mantenimiento de este patrimonio único ligado a la historia del vino riojano. Medidas, según los propios técnicos de Protección Civil, pues sería ir derribando bodegas, rellenando los calados y ir acometiendo una especie de monte con paseos o con calles, con árboles, y dejarlo en tierra, rellenar todos los calados. Aparte de dinero que cuesta, el tiempo, porque esto no es cuestión de 5 años, esto cuesta 20 años, 30 años, no lo sé, porque hoy hay bodegas que pueden estar en buen uso, pero es hoy, en 2 meses ya no está esa bodega. Bueno, pues esa es la solución que daba el alcalde, o que veía más factible para poder arreglar este problema que tenemos, como hemos visto, en un montón de localidades riojanas, y que nuevamente volvemos a ver que pasa, ¿no? Esos corrimientos de tierra y que se derrumban por el no mantenimiento de todos esos calados. Tradicionales que muchas veces se iniciaron con alguien comprando una parcelita o alguien que cedía una parcelita en el cerro del pueblo y horadando un agujero para guardar ahí pues las cántaras de vino, de aceite o cualquier otra producción agrícola del momento. El problema también es que son edificios construidos a lo largo de los años sin ningún tipo de estudio técnico, muchos de ellos sin cimientos, muchos de ellos irregularmente, vamos a dejarlo en irregularmente, porque tampoco ha habido, hasta hace unas décadas, tampoco ha habido unos planes de ordenación urbana que te decían cómo tenías que construir este tipo de edificios en caso de hacerlo, ¿no? Ahí estamos viendo, justo es la imagen donde fue el accidente, ahí es donde se ha puesto esa cinta, ¿no? De no pasar, precintada por el momento en el que pasó, y caía a un agujero. Como está construida, en un voladizo a lo largo del camino, cómo están hechos esos cimientos, está micropilotado debajo o no está micropilotado, es decir, cualquier movimiento de tierra, esa casa, por ejemplo, que hemos visto ahí de 2 plantas, se va para abajo, ¿no? Entonces, son zonas donde me imagino que, como en todos los barrios de bodegas, habrá muchísimas de ellas que estén abandonadas, es decir, que no tengan ningún tipo de mantenimiento ni de uso, y claro, y eso es un deterioro constante, que además no es que se hunda la bodega, es que arrastra lo que tiene a los laterales, porque se construía medianil sobre medianil muchas veces. Entonces, si cae una, es como fichas de dominó, pueden caer todas las demás. Ahí estábamos viendo también lo que es el asfalto
que también hacía poco tiempo que se había arreglado por parte del ayuntamiento, pero el alcalde explicaba la diferencia que hay desde donde están esos calados hasta la superficie. Antiguamente tendría que haber como unos 8 metros de distancia, pero todo eso se ha ido reduciendo y el no mantenimiento, ya la capa desde donde está el calado hasta donde pisamos, ¿no?, está casi pegado, entonces se derrumba y se viene abajo, que fue el caso de esta joven con su hija, que afortunadamente hay que decir que están en casa y que no ha pasado nada. El alcalde ponía el ejemplo de Navarrete. No sé cuál es la situación ahí. A ver, Navarrete es un poco peculiar porque los calados están debajo de las casas, no hay un barrio de bodegas como tal. Lo que había arriba eran alfarerías. En la calle Ollerías estaban las alfarerías que hacían las ollas de Navarrete, ¿no? Claro, las alfarerías hacían como una primera muralla de contención del Cerro Tedeón, que es todo de arcilla, que es donde estaba hasta el siglo XVI, que lo desmocharon, el castillo de Navarrete, donde estaban acantonadas las tropas que salvaron Logroño de los franceses. Bueno, pues claro, el agua cuando cae desde arriba hacia la parte baja del pueblo, por escorrentía va buscando las vetas de arcilla que le permite pasar. El agua siempre encuentra un sitio por donde ir. Entonces, todas estas filas de calles que circunvalan el Cerro Tedeón hacen como de murallas, y es verdad que había como un equilibrio que iba canalizando el agua hasta que llegaba a la parte baja, donde está la plaza del Coso, que es donde estaba la muralla de Navarrete. Pero también ha habido problemas de bodegas inundadas, de bodegas que se han tenido que rellenar con hormigón, que se han tenido que canalizar, etcétera, etcétera. Pero rellenar con hormigón unas bodegas de este tipo tampoco sirve, y yo creo que se ha dejado de hacer además, porque evita el problema ahí donde rellenas de hormigón, pero estás creando el problema justo a los dos costados donde has puesto el tapón de hormigón, porque el agua, si no puede pasar por donde has puesto hormigón, va a pasar por los laterales, por debajo o por arriba. Entonces, hasta hace incluso un año en Navarrete también hemos tenido propietarios con casas con una bodega o dos calados debajo, con problemas de esto, ¿no? Es muy complicado y es muy caro, claro, muy caro. ¿Qué se puede hacer? Porque decía el alcalde que era, como dices, carísimo. Luego son propiedades privadas, claro, que esa es otra. Es que el ayuntamiento con fondos públicos tiene que solventarles un problema a propietarios privados que no han mantenido sus propiedades. Es todo el ayuntamiento, no sé, podemos preguntar también, ¿el ayuntamiento puede obligar de alguna manera a esos propietarios a que, o forzar de alguna manera a que arreglen sus viviendas, sus propiedades? O ayudar a que se haga, ¿no? Al final yo creo Sí. que, bueno, ya lo comentaba el alcalde, es un problema muy difícil de atajar, ya no por el riesgo actual, sino también por lo que comentaba el alcalde, de que de aquí a 20 años, un calado que hoy está bien, dentro de 20 años puede suponer un problema de seguridad colectiva, ciudadana, ¿no? Entonces, el ayuntamiento no sé hasta qué punto puede obligar a un propietario a rellenar, a intervenir. Claro, o ya no solo eso, sí que estamos hablando también de que muchas veces en algunos pueblos incluso el ayuntamiento no tenga toda la información de todos los calados exactamente cómo están. No hay claro, ningún ayuntamiento que tenga hecho un mapa de calados. De hecho, en mi pueblo, en Navarrete, se estuvo planteando hace 3 o 4 años hacerlo con georradares que te pueden hacer como una radiografía en 3D, o sea, por capas de los huecos que hay debajo de la capa de asfalto, de tierra o de adoquín. Era carísimo y era muy complicado de hacer, además que requiere del permiso de los propietarios, de que tú escanees su propiedad privada para ver lo que hay debajo, ¿no? Bueno, y si llega a pasar un accidente, yo no lo sé, yo pregunto, si hay un accidente, hubiese pasado algo, ¿el propietario es responsable de lo que le pase a esa mujer? Sí, porque se supone que tiene que tener un seguro sobre ese bien. Diego. Son construcciones que muchas de ellas están en un limbo legal, porque probablemente muchas de ellas cuando se empezaron a construir, aunque hayan sido modificadas, digamos, hace relativamente poco tiempo o en las décadas precedentes, pero igual algunos estás hablando de que tienen 100 años o 200 años, con distintas modificaciones. El problema que se encuentra, yo creo que el alcalde lo que quería explicar es un proceso de renaturalización del propio terreno. Eso no es ni sencillo ni barato, porque volver a renaturalizar y digamos que crear como una cobertura vegetal que permita, digamos, una gestión mejor de la escorrentía, del agua,
no es barato ni es sencillo. Y luego yo creo que también aquí está el problema que atenaza a muchos de los municipios de mediana entidad en La Rioja, que es los cascos históricos, en el caso de las capitales de comarca, y en el caso particular de aquellos municipios que tienen, ¿cómo se dice?, barrios de bodegas. Son lugares que han perdido en gran parte la utilidad, la actividad, y no ha habido un mantenimiento. Sí que es cierto que en muchos de los casos el problema que te encuentras es cuando vas a buscar, teóricamente, ¿no?, de ahora quién ha sido el responsable del no mantenimiento de esta construcción. Hay veces que no se encuentra ni siquiera, o el ayuntamiento tiene serias dificultades para encontrar propietarios y herederos. En otros casos no es tan sencillo, pero creo que ese proceso de degradación no es de hace un mes ni de 2 meses, creo que es un proceso que se tenía que haber puesto coto antes. Hay una cuestión muy clara, es muy caro, porque no es un único municipio el que está afectado, y intervenir, ya sea mejorando la canalización de agua, ya sea haciendo un proceso de renaturalización, que además tiene que contar con el beneplácito de los propietarios, y los propietarios evidentemente también tienen una responsabilidad y tendrían que contribuir. Ningún alcalde va a querer ir timbre por timbre, casa por casa, diciendo mira, pues es que esto vale tanto y como tenemos que ir con este porcentaje de participación, tenéis que aportar tanta cantidad, porque se ven, las calles están totalmente hundidas, y creo que el principal problema no es el barrio de bodegas en sí, que es un problema importante, sino es que muchos de esos barrios de bodegas están en la parte, digamos, más alta de los municipios, y un corrimiento de tierra continuado puede llegar a un momento determinado que sí que afecte a zonas donde actualmente, digamos, hay viviendas. Entonces yo creo que sí que es una cosa para tomarse en serio, y creo que hace falta intervención pública claramente, y evidentemente también desde lo público hay que apelar a la responsabilidad de la propiedad. El que tiene una propiedad tiene que tener claro que tiene una propiedad muy importante. Afortunadamente no ha pasado nada, pero si esa mujer con su niño pequeño o su niña pequeña se hubiera precipitado y se hubiera fallecido, ¿qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre? Y creo que también ahí la propiedad tiene que tomar en consideración, creo que en la búsqueda de soluciones junto con el ayuntamiento y con la comunidad autónoma, porque no es una cuestión muy extensible a muchos municipios, de buscar soluciones. Porque esto al final es, cuando en tu casa tienes una fuga de agua, si no la atajas, el coste de solucionarlo a lo único que va a hacer es empeorar y dificultar la situación. Y yo creo que ya hace unos meses se ponía, ¿no?, encima de la mesa que los barrios de bodegas de muchos municipios estaban afectados. Esto es un aviso, afortunadamente un aviso que no ha sido, digamos, todo lo grave o todo lo triste que pudiera haber sido, y creo que hay que ponerse manos a la obra. No sé, qué solución difícil, ¿no?, lo que hemos dicho. Y el hormigón, arreglar esas zonas con hormigón... En Navarrete llevan décadas y han hecho también una reforestación de la parte de arriba del cerro, han intentado plantar, es verdad que luego depende, por eso si son zonas arcillosas, ahí no crece cualquier cosa, es decir, que no enraiza, no es una tierra rica y no enraiza cualquier cosa, es decir, que no sujeta la pendiente de tierra. Claro, cuando no tienes nada de masa vegetal no te sujeta nada, es barro, y eso, en cuanto llueve como ha llovido este año durante unas semanas seguidas y no filtra más, todo eso se lo lleva para abajo. Y efectivamente el problema es de zonas desatendidas como estas, que pueden llegar a incidir en zonas habitadas que están más abajo, que estamos hablando de vivienda moderna, de vivienda con canalizaciones perfectas, con micropilotaje, etcétera, esto está en lo alto, pero las viviendas estaban cerca. Claro, Además, ¿cuántas danas hemos tenido Es que este año ha sido terrible. Si se produce un corrimiento de ladera, al final no sabes exactamente dónde va a parar, y el asunto que se ve es que están muy degradados, y son construcciones que aparentemente algunas de ellas no son tan antiguas. No, si al lado de esa que se ha hundido hay una bodega productiva ahora mismo, que es moderna. Que digamos que no son construcciones antiguas que les ha faltado mantenimiento, pero realmente pues la actividad y digamos las personas que los utilizaban
pues por el cambio en los modos de vida y en la actividad económica y en muchas de las cuestiones, pues ha cambiado y pues desgraciadamente pues no se mantiene, y lo que no se mantiene se degrada a una velocidad muy importante. Yo creo que has dado una de las claves. Por ejemplo, en el casco histórico de mi pueblo, de Navarrete, a medida que casas antiguas, estamos hablando de casas del siglo XVI, XVII, XVIII, que obviamente pertenecían a gente muy mayor que ha ido falleciendo, los hijos se han ido a vivir a zonas de expansión o a zonas más modernas, o se han ido a Logroño o a otros sitios, y han estado durante años vacías. A medida que esas casas se han ido vendiendo y se han ido volviendo a ocupar, porque al final no deja de ser una solución habitacional barata que se puede ir restaurando poco a poco, se han visto muchos menos problemas de este tipo. Porque cuando las casas están habitadas, las casas son mantenidas. Claro. Entonces, por ejemplo, en mi calle, que en los últimos 3 años pues, se han recuperado 7 casas enteras, claro, todas con su calado, se nota, ya no hay tantas quejas de que tiene que venir el ayuntamiento con una bomba y un camión a sacar agua que ha anegado una bodega, ya no se ve la calle agrietada, la calle o las baldosas de hormigón rajadas porque se está moviendo la fachada de una casa, es decir, claro que se nota. Y ahí donde justamente hay casas en ruina, porque no han sido vendidas, pues lo que decía también Diego, muchas veces porque son herencias de herencias y herencias y particiones, no se ocupa nadie de eso y a lo mejor no están ni en el registro de la propiedad ni en el catastro y se están hundiendo. Claro, eso arrastra a las casas que están al lado. Pero esas zonas tan degradadas son las que siguen favoreciendo este tipo de problemas que pueden ser, como has dicho Diego, que podría haber sido mucho peor, porque si a la madre y al bebé les pasa algo, en vez de caerse 2 metros se caen 7 o 6, no estamos hablando de lo mismo. Así es. Bueno, vamos a hablar de otras instalaciones municipales que necesitan mantenimiento, o eso es lo que piensan al menos los vecinos que transitan habitualmente por esta pasarela que vamos a ver, que une el Parque La Laguna y el Parque San Miguel. Denuncias vecinales que han hecho saltar la alarma y han provocado el cierre temporal por parte del Ayuntamiento de Logroño. Se ha cortado el tránsito peatonal de la pasarela sobre el ferrocarril que conecta estos 2 parques. Durante los últimos meses se han recibido quejas sobre algunas deficiencias planteadas por vecinos de la zona. A partir de este cierre se va a realizar una inspección en profundidad por parte del Ayuntamiento del estado de esta pasarela y con el fin de definir y decidir futuras actuaciones. Fede, ¿cuál es la situación? ¿Qué decían esas quejas vecinales? ¿Qué es lo que pasa concretamente? Hay que matizar un poco porque las quejas vecinales, que por supuesto siempre son bien recibidas por el Ayuntamiento, no provocan el cierre de la pasarela. Las quejas vecinales son relativas al estado de algunos tablones, es una cuestión más estética, por supuesto sin quitar ni un gramo de razón a los vecinos en cuanto a que hay una tablita suelta y que hay que ajustarla porque se puede generar un tropiezo, pero no comprometía la seguridad de la pasarela. La pasarela se ha cerrado porque hay un informe de los técnicos que dice que a esta pasarela le toca pasar una revisión en profundidad y garantizar su seguridad estructural. No es una cuestión alarmista, no es una cuestión de que la pasarela, que haya un riesgo de caída de la pasarela, ni muchísimo menos, pero las infraestructuras y más aquellas que ya tienen un tiempo, de vez en cuando tienen que pasar una serie de pruebas y una serie de informes y yo creo que al final con este tipo de cuestiones hay que tomar decisiones que me vais a permitir que diga valientes. Al final una decisión incómoda en lo político como puede ser cortar el tránsito en una pasarela con las consecuencias que tiene también de incomodidad para los vecinos de la zona que la utilizan habitualmente, pues es una decisión incómoda a la hora de tomarla para cualquier político, pero es que yo creo que precisamente la política está para eso, para tomar decisiones que pueden ser incómodas, pero que son las decisiones correctas. Y yo creo que cuando hablamos de la seguridad de las personas, al final, pues oye, si hay que disculparse con los vecinos por cerrar una pasarela porque como vemos en las imágenes, por razones de seguridad, pues se cierra, se disculpa la administración con sus vecinos, se explica cuál es el motivo para el cierre, se le intenta dar al vecino las alternativas correspondientes y una vez que la pasarela pase las pruebas que tenga que pasar y se le haga el estudio un poco más exhaustivo que se le tiene que hacer. Eso viene a raíz de que los vecinos dicen que encuentran... No, es que no está unido. O sea, por un lado hay unas quejas vecinales referidas al estado más estético y más, digamos,
en lo cotidiano de la pasarela, como puede ser del mismo modo que hay vecinos que dicen que en una calle hay unas baldosas rotas, hay vecinos que en un momento determinado advierten al ayuntamiento de que, oye, pues hay una tabla que en ese caso pues perfectamente podría el parque de servicios o el propio ayuntamiento de alguna manera arreglarlo en un momento y mantener la pasarela abierta. Si se genera esta molestia de cortar la pasarela es porque hay un informe técnico que ha advertido de que es necesario que esta pasarela pase una serie de pruebas un poco más exhaustivas para garantizar la seguridad de los usuarios de la misma. O sea que no tiene, o sea, coincide en el tiempo. Yo lo digo porque la nota que ha mandado el ayuntamiento sí que decía eso, ¿no? Sí, decía sobre algunas deficiencias, habiendo recibido quejas sobre algunas deficiencias planteadas por los propios vecinos. He leído la nota y es verdad que de la nota se puede interpretar que han sido los propios vecinos los que han... pero nosotros vemos... Sí, no sé cómo la nota a mí me ha dejado temblando. No, claro, porque temblando, porque claro, tenemos lo de Santander, por supuesto, tan cercano, de decir, para que el ayuntamiento efectivamente tome la decisión de cerrar una pasarela, que es el único punto para ir de un parque al otro y que lo utiliza mucha gente, debe ser algo... O sea, yo leo la nota, que la he leído cuando María esta mañana nos ha dicho cómo veis esto, y claro, digo, yo he leído la nota porque no tenía otra información más que la nota emitida por el ayuntamiento y luego lo que han recogido los medios, y claro, digo, a ver qué está pasando aquí, porque para cerrar de repente de esta mañana a esta tarde o de ayer a hoy la pasarela con esa explicación, digo, a ver si es que o tiene aluminosis o tiene zapatas de hormigón que estaba... Y digo, a ver qué pasa. O sea, yo creo que sí que el ayuntamiento, si es por un tema de mantenimiento, de hacer unas pruebas porque esa pasarela tiene años, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacer es comunicar exactamente qué tipo de pruebas va a hacer o por qué las va a hacer. Eso tiene que tener un mantenimiento, eso es obvio, esto lo entiende todo el mundo. Pero yo creo que nos ha alarmado a todos esta mañana. Por eso os intento explicar, Fran. De hecho, los concejales, bueno, me tocó acompañarlos, a Ángel Andrés e Íñigo López Araquistain, se trasladaron hasta la pasarela e hicieron un vídeo informando a los vecinos exactamente de cuál era la situación, que era pues hoy agradeciendo y disculpándonos con los vecinos por las quejas que había habido con respecto, ya te digo, a los tablones de madera, y advirtiendo que esta decisión se toma en base a un informe técnico del ayuntamiento. Esta decisión no se toma, o sea, por suerte, y ya no el ayuntamiento de Logroño, creo que ninguna administración debería depender el mantenimiento de sus infraestructuras y la seguridad de sus ciudadanos de las quejas de los propios ciudadanos. ¿Qué responsabilidad tenemos los ciudadanos de cara al ayuntamiento para tener que advertirle de nuestra propia seguridad? En este caso, ya os digo, no es una cuestión de que los vecinos hayan advertido que la pasarela tiene un problema estructural ni nada por el estilo, es una cuestión de que el ayuntamiento al final, yo creo que muchas veces en política, cuando se hace un ejercicio de transparencia y de honestidad, parece que te lo pueden utilizar como arma arrojadiza, ¿no? El ayuntamiento ha querido transmitir con transparencia y honestidad que por un lado existe un informe que ha dicho que hay que cerrar la pasarela hasta que pase una serie de pruebas, y por otro lado ha habido una serie de quejas vecinales. Es cierto que una persona lee eso y dice, si lo han dicho es porque han sido los vecinos los que han avisado. No, en realidad es una cuestión de... O sea, que antes estaba el informe antes de las quejas, es lo que estamos diciendo, más o menos, ¿no? El informe, sí, pues lo intento dejar claro. El informe y las quejas no hablan de lo mismo. El informe de la pasarela habla de que esta pasarela tiene que pasar una serie de pruebas para garantizar la seguridad estructural de la misma, porque tiene unos años y evidentemente cada tanto tiempo todas las infraestructuras públicas tienen que ser revisadas, y por supuesto, como puede haber en la calle de enfrente de nuestra casa o del asfalto de otro sitio de la ciudad, había quejas de los vecinos, en este caso ya te digo, con ¿Se respecto sabe exactamente lo que le pasa a la pasarela o no? No, por lo menos yo esa información no la tengo. Entiendo que los técnicos, por supuesto, sí, porque los técnicos tienen que firmar un informe para poder... Es que la clave del debate está ahí, independientemente de las quejas que haya podido haber por parte de algunos vecinos de Logroño sobre el estado, que no tienen por qué saber exactamente lo que le ocurre, aunque hayan visto alguna deficiencia o algo roto o algo que se encontraba de una determinada manera y de repente pues se ha movido o se ha desplazado o lo que sea. La clave está en ese informe. Y hay una diferencia esencial en la deficiencia que te puedas encontrar, si es algo estructural. Por ejemplo, en el caso de Santander, que yo creo que es al que todos nos estamos remitiendo, claro, era un problema en los anclajes. Evidentemente, una estructura metálica, como la que habéis sacado en las imágenes, eso en un ambiente tan corrosivo como puede ser un ambiente marítimo en Santander, por los tornillos, si su vida útil son 12 años, quizá en Logroño puedan ser algo más, pero hay que mirar en qué situación están esos anclajes, las soldaduras que puedan tener, la unión de la pieza metálica que asienta en la zapata. Entonces,
eso yo creo que no es una cuestión de alarmismo, creo que lo que es necesario es saber cuanto antes cuáles son lo que se va a mirar y por esa es la razón por la que se ha cerrado, y luego pues o sea, no es una cuestión yo creo que de alarmismo ni absolutamente nada, sino es un trabajo que es absolutamente necesario realizar, un mantenimiento, porque las infraestructuras, nos acordamos muchos el día de la inauguración, pero el día del mantenimiento no hay el mismo número de gente dispuesta para la foto, y al final es muy importante el mantenimiento. Por ejemplo, ahí a simple vista en la barandilla se ve corrosión, porque la imprimación de pintura, en este caso blanca, que igual no es estructural, que solamente es de la zona de la valla de seguridad, ¿no? Igual eso no es un elemento esencial para la integridad estructural de la pasarela, pero yo vería eso y cuanto menos miraría a ver cómo está la viga de debajo, que esa sí que es una pieza esencial de la estructura y que esa sí que digamos que es lo que sustenta toda la estructura. Luego tengamos en cuenta otra problemática añadida, que es una pasarela que pasa por encima de las vías del tren, es decir, que el ayuntamiento no puede bajarse a las vías para... Entonces, que al final son toda una serie de cuestiones que al final te llevan a tomar una decisión que, como decía antes, políticamente es incómoda, porque a ningún gobierno le gusta decirle a sus vecinos que no van a poder utilizar una infraestructura durante un tiempo, pero yo creo que es responsable y que cuando hablamos de seguridad no hay nada que... Fede, yo creo que el problema ha sido un problema no de gestión, sino de comunicación. Cualquier vecino de cualquier municipio somos conscientes de que las infraestructuras públicas necesitan un mantenimiento, necesitan de una vigilancia, de una supervisión, que yo quiero dar por supuesto que este tipo de infraestructuras, que son pasarelas, que son puentes, como el puente de hierro, el de piedra, las pasarelas que van sobre la circunvalación de Logroño, la de los Lirios, etcétera, la de los Lirios del Centro Comercial Berceo, que todo eso tiene una supervisión constante, es decir, un mantenimiento habitual. Aparte del mantenimiento, yo estoy seguro que los técnicos del ayuntamiento no dejan 2 años sin pasarse a revisar si detectan algún tipo de fallo superficial o estructural de este tipo de infraestructuras, o sea, que usa mucho la gente, y como dices tú, es que suelen ser para vadear una vía de tren, una carretera, un río, con lo cual no es que tropieces con una baldosa y te caigas de morros o de bruces en la calle Portales, que por cierto hay que revisar unas cuantas baldosas, pero si simplemente el ayuntamiento dice se va a cerrar la pasarela durante un mes para hacer unas pruebas de mantenimiento o para hacer el mantenimiento, yo creo que nadie nos hubiéramos sorprendido ni nos hubiéramos alarmado. Claro, yo esta mañana al leer la nota de prensa digo, uy, algo está pasando, y inevitablemente, porque es lo más cercano que tenemos, no quiero decir ni que tenga nada que ver ni que remotamente esté en el mismo estado de conservación, pero claro, nos viene a la mente a lo que ha pasado en Santander, que ha sido un drama que lo tenemos hace Venga, pues a ver si mañana que hay junta local, a ver si nos da más información. Venga, vamos con los médicos, que han iniciado también su tercera semana de huelga, y para este miércoles además han convocado una manifestación que va a recorrer el centro de Logroño bajo el lema "Por nuestra salud". Siguen pidiendo que mejoren sus condiciones laborales para evitar la fuga de profesionales y poder dar a los riojanos la calidad del servicio que se merecen. Va a llegar el verano y muchos de nuestros compañeros ya habrán completado las 800 horas de guardia previstas para todo el año. Entonces, ¿cómo vamos a organizar lo que queda de año? Con esta afirmación, el Sindicato Médico de La Rioja vuelve a parar esta semana para exigir un estatuto marco propio, porque aseguran el Ministerio no ofrece nada concreto. Son recoger nuestros deseos, pero no plasmarlos en nada eficaz y con plazos y con condiciones de aplicación, ¿no? Y todo sujeto a lo que se negocie con las comunidades autónomas. El Ministerio dice que muchas de las cosas se tienen que resolver en la autonomía, porque es una transferencia ya conseguida, toda la sanidad, pero pensamos que hay muchas cosas, algunas cosas que tienen que venir por una ley básica, que fuerce a las autonomías a aplicarla. La situación en La Rioja no es mejor. Hace ya 2 años que llevamos pidiendo sentarnos con la Administración para hablar de nuestros asuntos. Tienen en la mesa una propuesta detallada. No ha habido ninguna contestación.
critican la persistencia de un modelo sanitario basado en la sobrecarga de trabajo y así es imposible retener el talento. Por eso piden un cambio estructural. Porque si mejoramos las condiciones laborales, vamos a atraer nuevos médicos, no va a haber sobrecarga laboral y esto va a facilitar el trabajo y la atención. Reclamaciones que sacarán a la calle este miércoles en una manifestación que recorrerá el centro de Logroño bajo el lema Por nuestra salud. Bueno, te estaba buscando los datos a ver si lo tengo por aquí, sí, de la huelga de médicos que había afectado hoy a 48 intervenciones en 10 quirófanos programados y unas 1.275 asistencias a pacientes, de las que 850 han sido consultas externas en atención hospitalaria y 425 en atención primaria, según nos han informado en la jornada de hoy. Parece que no llegan a un arreglo con el Ministerio, no se ponen de acuerdo y denunciaban bueno, eso, que se habían gastado ya esas 800 horas de horas extraordinarias y todavía quedan 6 meses para terminar el año, o sea que no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo veis, Diego? Yo creo que lo primero de todo, el derecho de huelga, tienen todo el derecho cualquier colectivo de trabajadores a realizarlo y me parece muy bien que los médicos reivindiquen su derecho a la huelga y a la movilización. Lo que ocurre es que el proceso, para mí, lo importante con respecto a la cuestión, y no lo escucho mucho, yo lo que creo que hay que defender son los servicios públicos, concretamente la sanidad pública. Y creo que muchos de los aspectos pueden tener una legitimidad en cuanto a sus planteamientos, porque pueden ser planteamientos de máximos que cualquier trabajador cuando va a la negociación o cuando va a la huelga es legítimo, independientemente de a lo que se llegue, pero yo creo que hay mucho de corporativismo frente a la necesidad de la defensa de la sanidad pública. Creo que hay mucho con un sesgo un poco, yo diría, clasista, porque no es una cuestión global de la situación del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la sanidad, porque es la señora que limpia la habitación, son los celadores, son las enfermeras y por supuesto que son los médicos. Y por supuesto que las condiciones de los médicos deben ser unas condiciones de trabajo dignas, pero digamos que están reivindicando cuestiones que son la avalancha de décadas de privatización y de precarización en el aspecto de la sanidad pública, porque a mí cualquier otra reivindicación que no pase por la defensa del servicio público, digamos que me puede parecer legítima, pero creo que no va conmigo en esa reivindicación. Venga, pues. Y escucho muy poco la defensa del sistema público de salud y escucho mucho de una defensa corporativa. Venga, pues brevemente. Tercera semana de huelga médica, los sindicatos exigen la intervención de Pedro Sánchez, han dicho, tras las nuevas prioridades políticas de Mónica García, que se presenta por Más. Sí, pero Pedro Sánchez primero no va a desautorizar a una de sus ministras y dos, Pedro Sánchez no puede prevaricar. Es decir, es que una de las peticiones de estos sindicatos médicos, es una huelga corporativa, puesto que solo son unos sindicatos médicos, no son los sindicatos de la sanidad pública española, esos los demás sindicatos y los demás entes que participan de nuestra salud pública ya han acordado con el Ministerio y con las comunidades autónomas, que esa es otra, que son competencias autonómicas. Por ejemplo, lo que decía, que Pedro Sánchez lo que no va a hacer es prevaricar incumpliendo leyes, por ejemplo, laborales. Están pidiendo que sus horas extras computen como días trabajados de cara a su jubilación, y eso está prohibido expresamente por ley. Es decir, en España la jubilación y los años cotizados se basa en días trabajados, no en horas de esos días trabajados. Entonces están pidiendo que sus horas de guardias, lo están pidiendo legítimamente, lo que pasa es que es ilegal. Y yo entiendo que la ministra, o en este caso Pedro Sánchez, o el Gobierno de España, sea el de Pedro Sánchez o sea cualquier anterior, no puede incumplir una ley que no permite hacer eso. Entonces, partiendo de ahí, pues por ejemplo, que se reduzcan las guardias de 24 a 17 horas, yo creo que eso ya lo habían aceptado, habían llegado ya a un acuerdo. Que se precarizara menos el empleo firmando contratos, que a mí me parece una vergüenza cómo contratan a algunos agentes del sistema sanitario público por horas, ya no por días, por horas.
contratos por horas. A mí me parece una auténtica vergüenza, pero es lo que ha dicho Diego, es que venimos de décadas donde se han privatizado servicios, donde se ha precarizado mucho porque no se han querido engordar o engrosar las filas de funcionarios de la sanidad pública en las comunidades autónomas. Entonces, cada uno con sus motivaciones. Entonces, ¿tienen todo el derecho a hacer huelga? Por supuesto, jamás diré que un colectivo no tiene derecho a hacer huelga, pero hay cosas que solicitan que es que ni Pedro Sánchez ni nadie va a poder cumplirlo, vaya. Pues yo creo que hay un problema, es un problema recurrente en el Gobierno de España, creo que hay un problema con el equipo ministerial. Y voy a poner ejemplos gráficos. Salvador Illa era ministro, ha terminado en Cataluña. María Jesús Montero era ministra mientras hacía campaña en Andalucía. Pilar Alegría, 3/4 partes de lo mismo con Aragón, y ahora tenemos una ministra de Sanidad que pues, está haciendo campaña por Madrid. ¿Cuáles son las reclamaciones? Las reclamaciones al final siempre terminan en el mismo sitio. Si quieren hablar con Pedro Sánchez es porque la interlocución con la ministra es nula. Y es nula porque a la ministra no le interesa gestionar la realidad de los médicos ahora mismo. Es nula además porque son promesas irrealizables, como prometer la categoría 1 a los fisioterapeutas y a las enfermeras sin siquiera una memoria económica que justifique cómo se va a afrontar luego esa serie de pagos. Hablamos de las 800 horas, que es un problema al que nos vamos a enfrentar, y de hecho el Gobierno de La Rioja ya ha dicho que el Gobierno de La Rioja no quiere sobreexponer a los profesionales del Servicio Riojano de Salud y que por supuesto que ese límite de 800 horas se debe cumplir, pero es que la forma de cumplirlo es si el Ministerio dota de más profesionales, ya no al Servicio Riojano de Salud, a todo el Servicio Nacional de Salud. Hacen falta más profesionales. Y lo que tenemos es una ministra ausente que en el éxtasis de esta reivindicación, todo lo que tiene para decirle a los médicos de nuestro país que sustentan nuestra sanidad pública es que se va a presentar a la Asamblea de Madrid. Y que el tema del Ministerio de Salud, pues que ya lo cogerá otra persona. Es que, ya digo que no quiero volver a pasar, pero que Salvador Illa hizo lo mismo en plena pandemia. Es que en plena pandemia, Salvador Illa una acotación. Es un problema ministerial. Pero, Fede, una acotación. Lo que están denunciando estos colectivos médicos, que repito, no son todos, son mayoritarios, pero la huelga está teniendo una incidencia que empezó en el 20-25% según la comunidad autónoma y estamos ya bajando del 15%. En La Rioja menos todavía. Igualmente respetable. Es respetable, pero quiero decir que vamos a centrar también lo que es esta huelga y qué es lo que está solicitando este colectivo de médicos. No, pero que es que la ministra es médico. No me digas que no tiene ningún interés, que es que ella es médico, su profesión. La ministra de Sanidad es médico. Las últimas noticias que tenemos es que ni siquiera es médico. ¿Pero quién? La ministra Mónica García. Mónica García María es Jesús Montero. Es que ya con los engaños he cruzado información. La que no tenía el título era Noelia Núñez. Y María Jesús Montero. Y Mónica García hace 3 meses ha alcanzado, 2 meses y medio, un acuerdo con todo el resto de colectivos que estaban en huelga también. Precisamente lo que comentaba Fran. Entonces, sin siquiera la memoria económica para apoyar ese acuerdo. Entonces, pero eso puede venir después. Eso puede venir después porque, hombre, por ejemplo, entre otras cosas, mi amiga María Martín, que la aprecio de verdad, no marchándose de las reuniones sectoriales a las que el Ministerio les cita cuando van a hablar de estos temas, por ejemplo, de la financiación de las comunidades autónomas en materia de sanidad por parte del Ministerio. Quiero recordarte, Fede, que es una política transferida, que son políticas que tenemos que dotar nosotros. Y luego, simplemente otra acotación. Hombre, yo no creo que el Ministerio no quiera dotar de suficientes médicos a las administraciones que quieran contratarlos. Si están las administraciones, si de verdad están con ganas de buscar profesionales, los tienen que buscar ellos. Porque es que no hay. Pero tú crees que la labor es claro, porque se hacían contratos de horas. Evidentemente. ¿Y por qué se hacían contratos de horas o se le metían guardias de 24 horas a los médicos? Pero claro, los médicos son los médicos, las médicas, las enfermeras, las auxiliares, las técnicas, los celadores, las cocineras cuando había cocinas, etcétera, etcétera, las limpiadoras. Es decir, que las guardias no solo las hacen los médicos. Y es verdad que los médicos siempre ha sido el estamento con el que hemos identificado la salud, y es verdad, pero la salud no solo son los médicos. Entonces, claro, cuando hay una huelga
tan corporativista como esta, no nos extrañemos que el resto de sectores estén, o sea, el resto de sectores que trabajan también en nuestra sanidad estén callados. Yo creo que porque eso ya han llegado a un acuerdo. Pero la situación que manifiestan pero, también. ¿me entiendes, no, Fede? Te entiendo, pero no creo que sea de mala voluntad. Es porque no ha habido una planificación adecuada. Claro. Y un médico no se forma en 3 años ni en 5. Son mínimo una década, cuando no más tiempo. ¿Cuál es el asunto? Es que quizá deberíamos haber previsto que España iba a pasar de los 40 a los 50 millones de personas, que el ratio y el número de médicos tenía que incrementarse de forma, no había más MIR, digamos, progresiva y gradual con respecto a la población. Y eso no se ha hecho. Ni yo tampoco he escuchado a esos colectivos decir, hacen falta más facultades de medicina y más licenciados en medicina, porque hay mucho sesgo corporativista de defender una situación que es legítima, como lo hacen los controladores aéreos o los pilotos, o etcétera, etcétera. Pero creo que desde lo público yo creo que hay que tener menos miedo a no llegar a acuerdos, y creo que hay cuestiones donde se necesitan médicos y evidentemente no estás hablando ni siquiera contra todo el colectivo de la sanidad, ni contra todo el colectivo. Yo no estoy hablando ni contra los que están haciendo la huelga, que coste, entonces, que tienen derecho perfecto a defenderlo. Lo mismo que le pasa a los médicos con la ministra, o sea, parece que estamos señalando ahora de repente al colectivo y que los médicos quieren tener una serie de privilegios. Pero es que el resto del colectivo de sanidad ha llegado a un acuerdo hace meses. Entonces, claro, cuando hay una parte de ese colectivo que no quiere ser incluido en los mismos acuerdos y que exige un acuerdo personal para ellos, hombre, entonces tú crees que la ministra, un poco corporativa, me vais a permitir, un poco médicos, clasista sí que suena, por lo menos sonar. Es decir, lo que han firmado las enfermeras, las DUE o las enfermeras, vale lo que hayan firmado, pero nosotros, lo que han firmado otros sindicatos médicos, a nosotros no nos representa. Hay otro planteamiento, tú lo que no puedes hacer es estar al borde de la firma del acuerdo o con el acuerdo. Sí, 3 o 4 veces y levantarte, decir, hemos llegado a un acuerdo y de repente hemos roto la... Llego a un acuerdo que es complicado entre tú y yo, 60-40, venga, no, 58-42, y cuando ya estoy conforme, cojo y me levanto para volver a presionar. Y luego la realidad es que nuestro sistema, es verdad que se está rederivando hacia otro sistema de atención pública. ¿Por qué? Porque si tú miras los MIR, las especialidades que están haciendo los recién graduados, claro, a lo mejor el que no haya médicos que quieran ser médico de familia o que quieran ser pediatras, pero que haya muchos que quieran ser dermatólogos o cirujanos plásticos, pues a lo mejor nos tiene que hacer pensar que nos hemos equivocado, no ahora, nos llevamos equivocando una temporadita larga. Estamos señalando a los médicos y a los estudiantes de medicina como si fuesen responsables de algún tipo de este tipo de la problemática que tenemos ahora mismo en nuestro país, y yo creo que la problemática principal es que cuando tú te sientas a negociar con una persona, lo menos recomendable es insultarlos diciendo que cobran como ministros, que son vagos, que quieren tener privilegios. La ministra, descalificando al colectivo de los médicos. No he estado siguiendo el literal, pero yo no lo he oído. Yo sí que he la oído actitud de la ministra de no hablar, y cuando habla soltar ese tipo de perlas, no es la mejor actitud para desbloquear un problema que es un problema que puede ser un problema de salud pública, porque hacen falta médicos en nuestro país. Claro, pero y la ministra amplía 4 la años ratio de MIR, la ratio de MIR para que en vez de no sé cuántos miles hay al año, pues que sean el doble, por ejemplo. ¿Y por qué no se hace, Fran? Pues no se podrá hacer, entre otras cosas, porque yo me imagino, yo me quiero imaginar en sanidad, luego Diego, quienes tienen que prestar, invertir es necesario siempre. La sanidad no se comprometen a decir, no voy a contratar a estos médicos. Puedes tener unos equipos y unas instalaciones y no puedes, hasta no hace y no mucho, se han previsto. Hasta hace no mucho, Diego, es que aquí médicos, enfermeras y técnicos los hemos exportado al resto del mundo, se han marchado de aquí, porque no tenían... La década anterior. No hace tanto tiempo, exactamente, menos de 10 años. Y entonces tienes Gran Bretaña, Italia, Francia, Bélgica, Suecia, Noruega, lleno de enfermeros y enfermeras españoles, por cierto, cuya formación hemos pagado con nuestros impuestos y con su esfuerzo. Y claro, y aquí tenían que estar mendigando por contratos de 2 días, de una sustitución en verano. Claro, el problema es del sistema. Si ese sistema, todas las administraciones estamos de acuerdo en cambiarlo, estupendo. Vamos a poner dinero y vamos a cambiarlo. Hay una visión diferente. Pero no sé si estamos todos de acuerdo en cambiarlo. Nos vamos. No nos ha dado tiempo a hablar de esa semana del Supremo y la Audiencia Nacional, pero hablaremos a lo largo de esta semana aquí en Punto de Encuentro. Gracias a los tres. Muchas gracias. Buenas noches. Les dejamos ya con nuestro compañero, con Gonzalo Ortega, con Campeones. Adiós, buenas noches.